El teléfono sonó a las 3 de la madrugada con ese sonido estridente que solo puede significar una emergencia o una tragedia. Cogí el aparato con manos temblorosas, esperando noticias sobre algún familiar hospitalizado o un accidente de coche. En cambio, escuché la voz de la directora ejecutiva de la empresa donde trabaja mi esposa. «Jordan, te mereces algo mejor que Amanda», dijo Victoria Blackwood, con una voz que denotaba una intimidad inapropiada para alguien a quien apenas conocía. «Ahora mismo está aquí, en mi oficina, completamente borracha, contándome sus aventuras con otros hombres. Deberías saber la verdad sobre la persona con la que te casaste». Me llamo Jordan Mitchell, tengo 34 años y trabajo como analista de ciberseguridad para una consultora especializada en protección de datos corporativos. Durante 10 años de matrimonio con Amanda, he aprendido a leer a las personas y las situaciones con la misma precisión con la que identifico vulnerabilidades en los sistemas digitales. Y en ese momento, todos mis instintos profesionales me gritaban que algo iba fundamentalmente mal en esa llamada. Amanda se suponía que estaba en una conferencia de marketing en Chicago, un evento de 3 días que su empresa patrocinaba anualmente. Me había llamado 6 horas antes, alrededor de las 9 de la noche, diciendo que estaba agotada después de las conferencias y que pensaba acostarse temprano. Su voz sonaba normal, quizás un poco cansada, pero definitivamente sobria y cariñosa. Me deseó buenas noches y me dijo que me quería, como siempre hacía cuando viajaba por trabajo. «¿Dónde estáis exactamente?», pregunté, manteniendo la voz controlada mientras mi mente comenzaba a procesar las inconsistencias de la situación. «En mi oficina de Manhattan», respondió Victoria con ese tono condescendiente que reconocí de las pocas veces que la había visto en eventos de la empresa. «Apareció aquí hace una hora, completamente borracha, queriendo desahogarse sobre sus aventuras extramatrimoniales. Dijo que eres un marido aburrido y predecible, que nunca la has satisfecho adecuadamente. Sinceramente, Jordan, pensé que debía saberlo antes de que otros se enteraran». La cronología no tenía ningún sentido. Chicago estaba a 800 kilómetros de Manhattan. Incluso si Amanda hubiera salido inmediatamente después de nuestra llamada, le habría llevado al menos 8 horas en coche o 2 horas en avión más el tiempo de desplazamiento para llegar a la oficina de Victoria. ¿Y por qué demonios estaría abierta la oficina a las 3 de la madrugada? ¿Por qué estaría Victoria allí a esa hora? ¿Por qué Amanda habría ido allí en lugar de simplemente volver a casa? ¿Puedo hablar con ella?, pregunté, sabiendo ya cuál sería la respuesta. «Acaba de ir al baño», dijo Victoria rápidamente. «Mira, Jordan, sé que esto es doloroso, pero como ejecutiva responsable de mantener los estándares éticos en la empresa, sentí que tenía el deber de informarte. Amanda ha estado problemática últimamente. Llega tarde, se va temprano, pasa mucho tiempo hablando por teléfono en voz baja. Un comportamiento que sugiere inestabilidad personal». Me quedé en silencio durante unos segundos, procesando no solo sus palabras, sino también el tono, la cadencia y la elección específica de cada frase. Victoria estaba construyendo una narrativa muy elaborada para algo que supuestamente había sucedido de forma espontánea. Estaba sembrando detalles específicos sobre el comportamiento profesional de Amanda, creando una imagen de inestabilidad que justificaría acciones futuras. «Gracias por informarme», dije finalmente. «Llamaré a Amanda directamente». «Jordan, espera», dijo Victoria, y por primera vez su voz perdió esa confianza excesiva. «Quizás sea mejor que lo proceses antes de confrontarla. Las decisiones tomadas en el calor del momento rara vez son las mejores. ¿Por qué no lo consultamos y hablamos mañana con más claridad?» Colgué sin responder e inmediatamente marqué el número de Amanda. Contestó al segundo tono, con voz somnolienta y confusa. «¿Jordan? ¿Qué hora es? ¿Va todo bien?» De fondo, oí claramente el ruido característico del aire acondicionado del hotel y el tráfico lejano de Chicago. No había ruidos de oficina, ni voces de otras personas. Definitivamente no había indicios de que estuviera en Manhattan. «¿Dónde estás exactamente ahora?», le pregunté. «En la habitación del hotel, durmiendo». «Jordan, me estás asustando. ¿Qué ha pasado?». Le expliqué rápidamente lo de la llamada de Victoria. Amanda se quedó completamente atónita. «Eso es absolutamente imposible», dijo, con la voz cada vez más fuerte a medida que crecía su indignación. «Llevo 2 días en Chicago, no he salido del hotel desde que volví de las conferencias esta noche. ¿Y por qué iba a estar Victoria en la oficina a las 3 de la madrugada? ¿Por qué tendría mi número personal? Jordan, algo va muy mal». Mientras Amanda hablaba, mi mente analítica comenzó a armar un panorama más siniestro.
Victoria había hecho esa llamada con un propósito específico. No estaba tratando de ayudarme ni de informarme sobre comportamientos inapropiados. Estaba probando algo, midiendo mi reacción, sembrando semillas de desconfianza en mi matrimonio. ¿Pero por qué? Si estás siguiendo esta historia de manipulación corporativa y sospechas que hay mucho más detrás de esa extraña llamada, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple intento de destruir un matrimonio revelaría un plan mucho más peligroso. Mientras tranquilizaba a Amanda y le prometía investigar la situación, una fría certeza se instaló en mi mente. Victoria Blackwood había cometido un error crucial al subestimarme. No sabía que mi especialidad profesional consistía precisamente en detectar y neutralizar amenazas que se disfrazan de situaciones normales. Y ahora que me había puesto en su punto de mira, descubriría exactamente por qué las empresas pagan cantidades exorbitantes por mis servicios de protección. A la mañana siguiente, decidí investigar a Victoria Blackwood con la misma metodología que utilizo para analizar vulnerabilidades en sistemas corporativos. Si estaba tratando de manipular mi percepción sobre Amanda, necesitaba comprender sus motivaciones e identificar los puntos débiles de su estrategia. Victoria era directora ejecutiva de Pinnacle Marketing Solutions desde hacía 3 años, una empresa mediana especializada en campañas digitales para startups tecnológicas. Amanda trabajaba como gerente de cuenta senior, cargo que ocupaba desde antes de que Victoria asumiera el liderazgo. En los pocos eventos corporativos a los que asistí, observé que Victoria mantenía una postura profesional impecable, pero siempre mostraba un interés excesivo por los detalles personales de los empleados. Empecé revisando las redes sociales profesionales de Victoria. Su perfil en LinkedIn mostraba una trayectoria impresionante: MBA por Wharton, paso por empresas de consultoría de renombre, premios a liderazgo femenino en tecnología. Pero algo me molestaba en la cronología de sus puestos anteriores. Cada cambio de empresa coincidía con periodos de solo 18 a 24 meses, un patrón inconsistente con el crecimiento orgánico de una carrera. Al profundizar en la investigación mediante herramientas de monitoreo público que utilizo profesionalmente, descubrí algo interesante. Victoria había demandado a su empresa anterior por discriminación de género, alegando que un compañero masculino había recibido un ascenso que debería haber sido para ella. El caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial, pero los registros judiciales mostraban que ella había presentado pruebas de supuestas conversaciones íntimas entre compañeros como prueba de un ambiente de trabajo hostil. El patrón se estaba formando. Victoria recopilaba información personal de sus compañeros y la utilizaba estratégicamente cuando era necesario. Su llamada no fue un acto de buena samaritana preocupada por un matrimonio en crisis. Fue un movimiento calculado para plantar información específica y medir mi reacción. Llamé a Amanda durante su hora de almuerzo en Chicago. Jordan, todavía estoy perturbada por esta situación, dijo inmediatamente. Hablé con algunas colegas aquí en la conferencia, les pregunté discretamente sobre Victoria. Nadie tiene mi número de teléfono personal excepto Recursos Humanos y tú. ¿Cómo lo consiguió? Esa información confirmó mis sospechas. Victoria había accedido sin autorización a los archivos de RRHH. Para obtener el número de Amanda, lo que constituía una violación de las políticas de privacidad de la empresa. Pero eso planteaba una cuestión aún más inquietante: ¿por qué necesitaba específicamente mi número? Amanda, necesito que pienses detenidamente en cualquier interacción reciente con Victoria. Reuniones privadas, conversaciones casuales, situaciones en las que ella mostró interés personal en nuestra vida matrimonial. Amanda se quedó en silencio durante unos segundos antes de responder. Ahora que lo mencionas, hace unas 3 semanas, Victoria me llamó para hablar sobre el desarrollo profesional. Fue extraño porque me hizo muchas preguntas sobre mis planes familiares, si estábamos pensando en tener hijos, cómo apoyabas mi carrera. En ese momento, pensé que era un interés genuino, pero ahora parece un interrogatorio. Otra pieza del rompecabezas. Victoria estaba recopilando información sobre la dinámica de nuestra relación, buscando vulnerabilidades que pudiera explotar. Pero aún no había identificado su objetivo final. Durante el almuerzo, decidí hacer una visita sin previo aviso a la oficina de Pinnacle. Como Amanda estaba de viaje, tenía una excusa plausible: entregar algunos documentos personales que ella había olvidado. En recepción, pedí hablar con Victoria, explicando que era el marido de una empleada. Victoria apareció 5 minutos después, impecablemente vestida con una chaqueta gris que probablemente costaba más que mi salario semanal. Su expresión mostró una fracción de segundo de sorpresa antes de recomponerse con la sonrisa profesional que reconocí de la noche anterior. Jordan. ¡Qué agradable sorpresa! ¿En qué puedo ayudarle?
Quería agradecerle personalmente que me llamara anoche, dije, observando cuidadosamente sus microexpresiones. Debió de ser una situación muy incómoda para usted. La sonrisa vaciló casi imperceptiblemente. Por supuesto, era mi deber informarle. Espero que hayan podido hablar y aclararlo todo. Oh, sí. Amanda lo explicó todo perfectamente. Incluso dónde estaba exactamente cuando usted dijo que estaba en su oficina. Victoria parpadeó 2 veces rápidamente, un signo involuntario de procesamiento de información contradictoria. Se había dado cuenta de que yo sabía que su historia era falsa, pero aún no entendía completamente lo que eso significaba. A veces, cuando las personas están bajo estrés emocional, pueden confundirse con detalles específicos, dijo, tratando de recuperar el control de la narrativa. Por supuesto, asentí, manteniendo mi tono amistoso. El estrés puede afectar definitivamente a la percepción de la realidad. Afortunadamente, trabajo con sistemas que lo registran todo automáticamente. Ubicaciones, marcas de tiempo, comunicaciones. Elimina la posibilidad de confusión humana. Dejé que la amenaza implícita flotara en el aire entre nosotros. Victoria era lo suficientemente inteligente como para comprender que no me refería solo a los sistemas corporativos. Bueno, me alegro de que todo se haya aclarado, dijo, con la voz ligeramente más tensa. Si no hay nada más. En realidad, hay una cosa. Amanda mencionó que recientemente tuvieron una interesante conversación sobre el desarrollo profesional. Quedó muy impresionada por su genuino interés en su crecimiento profesional. Victoria asintió con cautela. Estoy pensando en darle una sorpresa con una celebración cuando vuelva de la conferencia. ¿Podrías ayudarme sugiriéndome algo que ella realmente valoraría profesionalmente? Era una trampa sencilla. Si a Victoria realmente le importaba el desarrollo de Amanda, me daría sugerencias útiles. Si sus motivaciones eran otras, intentaría desalentar cualquier celebración que fortaleciera nuestra relación. Honestamente, Jordan, creo que Amanda está pasando por un periodo de cuestionamiento personal. Quizás sea mejor darle espacio para que procese sus sentimientos antes de hacer grandes gestos. Perfecto. Victoria había revelado su verdadera intención. No quería que fortaleciera mi relación con Amanda. Quería que siguiera siendo inseguro, desconfiado, emocionalmente distante. Una perspectiva interesante, dije, catalogando mentalmente esa información. Bueno, te dejaré volver al trabajo. Gracias de nuevo por preocuparte por nuestra situación. Salí de la oficina de Pinnacle con una comprensión mucho más clara de la situación. Victoria no estaba tratando de salvar mi matrimonio ni de protegerme de una esposa infiel. Estaba tratando deliberadamente de destruir mi confianza en Amanda, posiblemente para crear una oportunidad para sí misma o simplemente por malicia personal. Pero había cometido un error fundamental al subestimarme. Asumió que reaccionaría emocionalmente, que me sentiría devastado por la posibilidad de una traición y actuaría impulsivamente. En cambio, mi respuesta analítica había expuesto sus mentiras y revelado sus verdaderas intenciones. Ahora que comprendía la verdadera naturaleza de la amenaza, podía empezar a formular una respuesta adecuada. ¿Victoria quería jugar a juegos psicológicos con mi matrimonio? Descubriría que había elegido al oponente equivocado. Alguien que dedicaba su vida profesional a identificar y neutralizar amenazas ocultas no se dejaría manipular por su actuación amateur. Mientras conducía de vuelta a la oficina, mi mente ya estaba organizando un plan. Si Victoria creía que podía usar información falsa para destruir relaciones, pronto aprendería cómo la información verdadera podía ser aún más devastadora. Y, a diferencia de ella, yo tenía los recursos, las habilidades y la paciencia suficientes para garantizar que mi respuesta fuera permanente. Victoria no perdió tiempo en intensificar su campaña de destrucción. El lunes siguiente, Amanda me llamó desde el trabajo con la voz visiblemente alterada. Jordan, aquí está pasando algo muy extraño. Victoria me ha convocado a una reunión con recursos humanos. Dicen que han recibido una denuncia anónima sobre mi comportamiento profesional inadecuado, supuestamente relacionado con conflictos con compañeros y problemas de puntualidad. Sentí como me invadía una fría ira. Victoria estaba utilizando su posición para fabricar un expediente de problemas disciplinarios contra Amanda, creando un rastro de papeles que justificaría futuras medidas punitivas. ¿Qué alegaron exactamente?, pregunté, mientras encendía mi ordenador portátil para empezar a documentarlo todo. 3 incidentes concretos en los últimos 2 meses. Una discusión con Jennifer, de diseño, sobre los plazos, que nunca ocurrió.
Un retraso de 45 minutos una mañana en la que tuve un problema con el coche, que fue debidamente justificado. Y supuestamente haber utilizado un lenguaje inapropiado en una reunión de equipo, lo cual es completamente falso. Cada acusación estaba cuidadosamente construida, acontecimientos que podrían haber ocurrido, pero distorsionados o inventados. Victoria estaba creando una narrativa de empleada problemática que podría utilizar para justificar el despido por causa justificada, eliminando cualquier derecho a indemnización o subsidio de desempleo. ¿Cómo reaccionó RR? HH. Cuando usted refutó las acusaciones. Dijeron que lo tendrían todo en cuenta, pero que se veían obligados a abrir un proceso disciplinario formal. Victoria estuvo presente durante toda la reunión, con una expresión de preocupación profesional que me daba náuseas. Fingió estar de mi lado, diciendo que esperaba que todo fuera un malentendido. Colgué e inmediatamente llamé a mi amigo Kevin, que trabajaba como asesor jurídico especializado en derecho laboral. Nos conocíamos desde la universidad, donde él se había especializado en casos de acoso moral y represalias corporativas. Kevin, necesito una consulta. Una situación que implica la fabricación de infracciones disciplinarias por parte de un superior jerárquico. Jordan, sabes que estos casos son extremadamente difíciles de probar, especialmente cuando el autor tiene acceso a los sistemas de recursos humanos y puede manipular la documentación. ¿Y si pudiera demostrar que los motivos eran personales? Demostrar un patrón de comportamiento dirigido específicamente contra mi esposa después de que ella rechazara insinuaciones inapropiadas. Kevin se quedó en silencio durante unos segundos. Eso cambiaría por completo la naturaleza del caso. Tendría elementos de acoso sexual, represalias y posiblemente difamación. Pero necesitaríamos pruebas sólidas, no solo circunstanciales. Le expliqué la situación de la llamada inventada y mi visita a la oficina de Victoria. Kevin se quedó intrigado. ¿Tienes una grabación de la llamada original? No, pero puedo demostrar que Amanda estaba en Chicago mediante registros de hotel, billetes de avión y múltiples testigos. Y tengo registros detallados de todas las comunicaciones posteriores. Interesante. ¿Y dijiste que tu especialidad es la ciberseguridad? ¿Qué tipo de sistemas auditas normalmente? Principalmente infraestructura corporativa, correos electrónicos, comunicaciones internas, sistemas de recursos humanos. Identifico vulnerabilidades y rastros de acceso no autorizado. La pausa al otro lado de la línea fue significativa. Jordan, quiero ser muy claro sobre algo. No puedo ni voy a aconsejarle que haga nada que viole las leyes de privacidad o el acceso no autorizado a los sistemas. Pero si descubre pruebas de actividad ilegal a través de medios completamente legales, eso sería extremadamente valioso para un caso laboral. Lo entendí perfectamente. Kevin no me estaba autorizando a piratear los sistemas de Pinnacle, sino que me estaba informando sobre el valor probatorio de las pruebas obtenidas legítimamente. Esa tarde, Amanda me volvió a llamar, esta vez realmente asustada. Jordan, Victoria me ha enviado un mensaje de texto. A mi teléfono personal. ¿Qué decía? Que sería mejor para todos que considerara buscar nuevas oportunidades profesionales. Que el ambiente en la oficina se estaba volviendo tenso y que tal vez era hora de seguir adelante. Terminó diciendo que estaría encantada de darme una recomendación positiva si me marchaba voluntariamente. Victoria había pasado de cometer infracciones a la intimidación directa. Estaba ofreciendo una salida amistosa antes de implementar el despido forzoso que había orquestado a través del proceso disciplinario. Amanda, ¿has guardado ese mensaje? Sí, pero Jordan, estoy considerando aceptar su oferta. Quizás sea mejor irme ahora con una recomendación que esperar a que me despidan por problemas inventados. Sentí que algo se solidificaba dentro de mí. Victoria había vuelto a calcular mal. Asumió que podría utilizar la intimidación para forzar una resolución rápida, que Amanda simplemente dimitiría para evitar más conflictos. Pero al enviar ese mensaje, había creado pruebas documentadas de represalias directamente relacionadas con las acusaciones disciplinarias inventadas. Amanda, no tomes ninguna decisión hoy. Victoria está apostando a que reaccionarás emocionalmente, que elegirás la salida que te parezca más fácil. Pero cometió un error al documentar sus verdaderas intenciones por escrito. Después de tranquilizar a Amanda, volví a llamar a Kevin. La situación se ha agravado. Ahora tenemos pruebas escritas de una oferta de renuncia voluntaria inmediatamente después de la creación de infracciones disciplinarias inventadas. Esto establece un nexo causal entre la represalia y el intento de forzar la renuncia. Esto es oro, Jordan.
Pero aún necesitamos el motivo original de la represalia. Si puedes demostrar que todo comenzó con la llamada inventada. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión. Victoria había convertido esto en una guerra corporativa, utilizando recursos institucionales para atacar a mi familia. Estaba apostando a que éramos blancos fáciles, que no teníamos el conocimiento ni los recursos para defendernos adecuadamente. Había hecho dos suposiciones fatales. Primero, que no tendría acceso a las herramientas necesarias para documentar sus acciones. Segundo, que incluso si descubría sus mentiras, no sería capaz de demostrar un patrón sistemático de comportamiento depredador. Ambas suposiciones estaban a punto de revelarse dramáticamente incorrectas. Esa noche, mientras Amanda dormía, pasé 3 horas revisando mis conexiones profesionales, identificando los recursos disponibles y formulando una estrategia de respuesta. ¿Victoria quería jugar con las reglas corporativas? Descubriría que había elegido al oponente equivocado. Mi especialidad no era solo detectar vulnerabilidades en los sistemas de seguridad. Era mapear completamente la arquitectura de la información de organizaciones enteras, identificar todos los puntos de acceso y crear informes forenses que resistieran el escrutinio legal más riguroso. Victoria había pasado años construyendo su reputación como ejecutiva ética y competente. Su arrogancia la había cegado ante una verdad fundamental. Las reputaciones construidas mediante la manipulación y la intimidación son, por definición, vulnerables a la exposición de la verdad. Y yo estaba a punto de convertirme en el experto en revelar precisamente esas verdades. Mientras Victoria dormía plácidamente, convencida de que había intimidado con éxito a otra víctima para que guardara silencio, yo estaba catalogando metódicamente cada error que había cometido, cada rastro digital que había dejado, cada vulnerabilidad en su armadura profesional cuidadosamente construida. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. Y esta vez, se libraría en un terreno en el que yo tenía todas las ventajas. A la mañana siguiente, comencé mi investigación utilizando recursos completamente legales disponibles a través de mi empresa de consultoría. Como especialista en auditoría de seguridad, tenía acceso a bases de datos corporativas públicas, registros de propiedad intelectual y herramientas de análisis de redes sociales que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Empecé por trazar un mapa de la estructura organizativa completa de Pinnacle Marketing Solutions. A través de LinkedIn, identifiqué a todos los empleados actuales y anteriores, sus conexiones profesionales y los patrones de movimiento de personal en los últimos 5 años. Lo que encontré fue revelador. Victoria había implementado un sistema de rotación extremadamente alto en el departamento donde trabajaba Amanda. En los 3 años de su gestión, 17 personas habían dejado la empresa, una tasa de salida 400% superior a la media del sector. Más importante aún, 8 de esas salidas fueron de mujeres casadas de la misma edad que Amanda, todas despedidas por problemas de rendimiento que surgieron repentinamente tras años de evaluaciones positivas. Profundizando en el análisis a través de registros públicos de procesos laborales, descubrí que 3 exempleadas habían intentado impugnar sus despidos. Todas desistieron de los procesos tras acuerdos extrajudiciales que incluían estrictas cláusulas de confidencialidad. Victoria estaba utilizando los recursos de la empresa para silenciar sistemáticamente cualquier resistencia a su comportamiento depredador. Llamé a la oficina de un antiguo compañero de la universidad, Marcus Chen, que ahora trabajaba como consultor especializado en investigaciones forenses digitales. Le expliqué que necesitaba documentar un caso de acoso moral corporativo utilizando únicamente fuentes públicas e información obtenida de forma legítima. «Jordan, ¿te das cuenta de lo que está sugiriendo?», preguntó Marcus, con voz cargada de preocupación profesional. «Si esa ejecutiva tiene el historial que describes, probablemente esté protegida por abogados corporativos extremadamente competentes. Por eso necesito que todo sea impecable. Documentación que resista el escrutinio legal más riguroso. Evidencia que cuente una historia tan clara que ningún abogado pueda distorsionar». Marcus accedió a ayudarme, sobre todo después de que le explicara cómo Victoria estaba utilizando tácticas de intimidación contra empleados vulnerables. Pasamos 2 horas revisando metodologías de recopilación de pruebas e identificando fuentes de información que serían admisibles en procesos judiciales. Mientras organizaba mi estrategia de investigación, Amanda me llamó desde el trabajo, presa del pánico. «Jordan, Victoria lo ha escalado todo. Me ha convocado a otra reunión con RR. Esta vez con un testigo que afirma haberme oído hablar mal de los clientes en público. Es completamente falso, pero tienen una declaración firmada». Sentí una fría ira recorriendo mi espina dorsal. Victoria ahora estaba fabricando testigos,
probablemente coaccionando a otros empleados para que firmaran declaraciones falsas bajo amenaza de represalias similares. ¿Quién era el testigo? Jennifer, del departamento de diseño. Parecía aterrorizada durante toda la reunión, apenas podía mirarme a los ojos. Jordan, creo que Victoria está obligando a la gente a mentir sobre mí. Esta información cambió por completo mi enfoque. Si Victoria estaba coaccionando a los empleados para que prestaran falso testimonio, no solo estaba cometiendo acoso moral. Estaba orquestando una conspiración para fabricar pruebas, una violación federal que podría dar lugar a cargos penales. Esa tarde, puse en marcha la primera fase de mi plan. Utilizando herramientas de análisis de comunicaciones digitales, comencé a trazar los patrones de correo electrónico corporativo de Pinnacle. A través de metadatos públicos e información de enrutamiento disponible, identifiqué horarios anómalos de actividad que sugerían comunicaciones fuera de los canales oficiales. Victoria enviaba correos electrónicos a empleados específicos siempre los jueves después de las 5 de la tarde, momento en el que la supervisión de TI era mínima. Los destinatarios eran siempre personas en situaciones precarias, empleados en periodo de prueba, aquellos con evaluaciones recientes por debajo de la media, madres solteras que dependían crucialmente de sus empleos. El patrón era claro, identificaba a personas vulnerables y se ponía en contacto con ellas cuando eran más susceptibles a la presión. Mientras documentaba estos hallazgos, recibí una llamada inesperada de Jennifer, la empleada que había dado falso testimonio contra Amanda. ¿Puedo verte en persona?, preguntó con voz susurrante y nerviosa. No puedo hablar de esto por teléfono. Victoria dijo que supervisa todas las comunicaciones de los empleados. Quedamos en encontrarnos en una cafetería neutral después del trabajo. Jennifer llegó con aspecto agotado, mirando constantemente por encima del hombro como si esperara que la siguieran. Me obligó a firmar esa declaración, confesó Jennifer inmediatamente. Me dijo que si no cooperaba, encontraría motivos para despedirme. Tengo 2 hijos pequeños, Jordan. No puedo perder este trabajo. ¿Qué te pidió exactamente que firmaras? Una declaración diciendo que escuché a Amanda hablar mal de los clientes en voz alta. Pero eso nunca sucedió. Amanda siempre ha sido profesional y respetuosa. Victoria me dio un guión específico de lo que debía escribir. Jennifer temblaba mientras hablaba. Le pedí permiso para grabar nuestra conversación y ella accedió, desesperada por documentar la verdad antes de que Victoria descubriera su confesión. Le ha hecho eso a otras personas. Al menos a 4 que yo sepa. Todas recibieron el mismo ultimátum: cooperar con sus falsas investigaciones o enfrentarse al despido por problemas inventados. Ahora tenía pruebas directas de conspiración criminal. Victoria no solo estaba acosando a Amanda individualmente, estaba llevando a cabo un plan sistemático de coacción que involucraba a múltiples empleados y la fabricación deliberada de pruebas falsas. Si está siguiendo esta revelación de cómo una ejecutiva corrupta estaba manipulando todo un sistema corporativo para sus propios fines, no dejes de suscribirte al canal, porque la estrategia que he desarrollado para exponer todo este plan será diferente a cualquier cosa que hayas visto antes. Esa noche, pasé 4 horas organizando un expediente completo. 17 exempleadas con patrones idénticos de despido repentino. 3 intentos de demanda judicial silenciados mediante acuerdos. 4 empleados actuales coaccionados para que prestaran falso testimonio. Evidencia de comunicación coercitiva a través de canales no supervisados. Pero necesitaba algo más que documentación. Necesitaba una estrategia que garantizara que Victoria no pudiera simplemente despedir a Amanda y continuar con su plan con otras víctimas. Necesitaba algo que expusiera no solo sus delitos, sino también las estructuras corporativas que le permitían operar con impunidad. La solución me vino durante una consulta rutinaria con un cliente cuyo sistema había sufrido una violación de datos. Mientras explicaba cómo se podían prevenir las fugas de información sensible, me di cuenta de que el problema de Pinnacle no era que se estuviera filtrando información. Era que se estaba ocultando deliberadamente información crucial. El Consejo de Administración de Pinnacle no sabía nada sobre el patrón de despidos anómalos. Los inversores no eran conscientes de los riesgos legales que Victoria estaba creando. El departamento jurídico no había sido informado de los múltiples intentos de demanda. Victoria operaba creando compartimentación de la información, asegurándose de que nadie en una posición de autoridad real viera el panorama completo de sus actividades. Pero la compartimentación funciona en ambos sentidos. Si lograba reunir toda la información fragmentada en un informe exhaustivo y entregarlo simultáneamente a todas las partes interesadas. El viernes por la mañana, Amanda me llamó totalmente desesperada. Jordan, me han despedido.
Victoria dijo que el proceso disciplinario reveló un patrón insostenible de problemas de conducta. Tengo 2 horas para limpiar mi escritorio y abandonar el edificio. Fue en ese momento cuando comprendí que había llegado a un punto sin retorno. Victoria había optado por el despido inmediato, apostando a que Amanda simplemente aceptaría la derrota y desaparecería en silencio. No se daba cuenta de que cada acción agresiva solo fortalecía el caso que yo estaba construyendo en su contra. Amanda, no firmes nada hoy. No aceptes ningún acuerdo, no aceptes ninguna declaración sobre los motivos del despido. Solo di que necesitas consultar a un abogado antes de firmar nada. Pero Jordan, dicen que si no coopero, no me darán referencias positivas. Eso arruinará mi carrera. Confía en mí. Victoria ha cometido un error fatal al acelerar el proceso. Ahora está expuesta de una manera que ya no puede controlar. Mientras consolaba a Amanda, mi mente ya estaba implementando la fase final del plan. Victoria acababa de proporcionar la prueba concluyente de represalia que necesitaba. El despido inmediato tras la negativa de Amanda a aceptar la renuncia voluntaria establecía un nexo causal incuestionable. Ahora ya no se trataba de si conseguiría exponer a Victoria. Se trataba de cuán completamente se destruirían su carrera y su reputación cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Y a diferencia de sus víctimas anteriores, que fueron silenciadas mediante intimidación y acuerdos legales, ella había elegido al oponente equivocado. Alguien que dedicaba su vida profesional a rastrear amenazas ocultas no se dejaría neutralizar por amenazas obvias. Y Victoria estaba a punto de descubrir exactamente por qué las empresas pagaban cantidades exorbitantes por mis servicios de protección. El juego había terminado. Solo que ella aún no lo sabía. El lunes siguiente al despido de Amanda, puse en marcha la primera fase de mi respuesta. A las 7 de la mañana, envié simultáneamente un informe forense completo a 12 personas específicas. La Junta Directiva de Pinnacle, el Departamento Jurídico Corporativo, 3 periodistas especializados en conducta empresarial indebida, 2 auditores externos que habían trabajado con la empresa el año anterior y los abogados que representaban a las exempleadas en los procesos anteriormente silenciados por acuerdos. El informe tenía 63 páginas de documentación meticulosa. Cronología completa de los 17 despidos anómalos durante la gestión de Victoria. Análisis estadístico que demostraba que la tasa de rotación en el departamento de Amanda era un 300% superior a la media del sector. Pruebas fotográficas de los patrones de comunicación coercitiva. Grabación de la confesión de Jennifer sobre la coacción para proporcionar falso testimonio. Y lo más importante, había incluido un análisis de riesgo legal que demostraba cómo el comportamiento sistemático de Victoria exponía a Pinnacle a una responsabilidad civil potencial de al menos $2 millones en indemnizaciones, sin contar los costes del litigio y los daños a la reputación. A las 9:15 de la mañana, sonó el teléfono de Victoria. Era el director general de Pinnacle, que solicitaba una reunión de emergencia para las 10. A las 9:45, el departamento jurídico de la empresa llamó exigiéndole que trajera todos los archivos relacionados con los recientes despidos. A las 9:52, el primer periodista publicó un artículo en línea con el título Ejecutiva de Pinnacle Marketing acusada de acoso moral sistemático. A las 10:05, Victoria me llamó. Jordan, tenemos que hablar inmediatamente. Su voz había perdido por completo esa confianza corporativa que yo recordaba. No sé qué juego crees que estás jugando, pero no comprendes las consecuencias de lo que has hecho. Victoria, estoy en mi oficina. Eres bienvenida si quieres venir aquí para discutir las pruebas que he documentado sobre tu comportamiento en los últimos 3 años. ¿Pruebas? Has invadido sistemas privados. Has violado la confidencialidad corporativa. Eso es un delito federal, Jordan. Puedo hacer que te arresten. Sonreí, aunque sabía que ella no podía verme. Victoria aún no entendía que cada acción que había tomado contra Amanda y otras empleadas había sido documentada a través de fuentes completamente legales y admisibles en un tribunal. Victoria, ven aquí en 1 hora. Trae a tu abogado si quieres. Pero te recomiendo que vengas, porque en 2 horas voy a dar una entrevista en directo en Channel 7 News sobre patrones de mala conducta corporativa, y prefiero que tengas la oportunidad de escuchar exactamente lo que se va a discutir. Victoria llegó 45 minutos después, acompañada por un abogado corporativo que parecía tan seguro de sí mismo como ella había sonado por teléfono. Entraron en mi oficina como si fueran a negociar las condiciones de rendición de un oponente derrotado. Jordan, vamos a aclarar algunas cosas, comenzó el abogado antes incluso de sentarse. Mi clienta está dispuesta a demandarte por difamación, invasión de la privacidad e interferencia maliciosa en las relaciones comerciales.
Las acusaciones de su informe son infundadas y potencialmente delictivas. Abrí mi ordenador portátil y giré la pantalla para que ambos pudieran verla. En la pantalla había un gráfico detallado que mostraba los 17 despidos durante la gestión de Victoria, con fechas, circunstancias y patrones de comunicación previos. Abogado Williams, ¿verdad?, dije, comprobando la información que Marcus había recopilado sobre él. Especialista en Derecho Corporativo, graduado en Harvard, 15 años de experiencia en la defensa de ejecutivos. Un currículum impresionante. Williams asintió con cautela, preguntándose claramente cómo había obtenido su información profesional. Entonces, sin duda reconoce que cada elemento de prueba de este informe se ha obtenido a través de fuentes públicas, registros judiciales accesibles o declaraciones voluntarias de testigos. Nada que violara la privacidad, nada que constituyera acceso no autorizado. Hice clic en la siguiente pantalla, que mostraba la transcripción de la confesión de Jennifer. Esta grabación se realizó con el pleno consentimiento de la declarante, que buscó voluntariamente documentar la coacción que sufrió para proporcionar un falso testimonio. Coacción que, como usted sin duda sabe, constituye obstrucción a la justicia según la ley federal. Victoria se había quedado completamente pálida, pero intentó mantener su postura agresiva. Jordan, estás destruyendo toda una empresa por un malentendido sobre el despido de tu esposa. Amanda fue despedida por problemas legítimos de rendimiento. Victoria, repasemos exactamente lo que le sucedió a Amanda, cronológicamente. Abrí una nueva presentación que había preparado específicamente para esta reunión. Primera semana de septiembre, me llamas a las 3 de la madrugada con una historia inventada sobre Amanda borracha en tu oficina de Manhattan, cuando se ha demostrado que estaba en Chicago. Segunda semana de septiembre, inicias un proceso disciplinario basado en acusaciones falsas, utilizando testigos coaccionados. Tercera semana, le ofreces la renuncia voluntaria mediante un mensaje de texto intimidatorio. Cuarta semana, cuando Amanda se niega, acelera su despido inmediato. Hice clic en la siguiente pantalla. Ahora veamos el patrón de los últimos 3 años. Sara Martínez, despedida en marzo del año pasado tras rechazar tus insinuaciones durante un viaje de negocios. Jennifer Walls, despedida en agosto tras cuestionar tus prácticas de contratación. Rebecca Thompson, despedida en diciembre tras denunciar tu comportamiento inadecuado a recursos humanos. Junto a cada nombre había fotografías, documentos y cronologías detalladas. Victoria estaba viendo cómo toda su carrera se desmoronaba con precisión quirúrgica. 17 mujeres, Victoria. 17 matrimonios destruidos o dañados. 17 carreras interrumpidas porque utilizaste tu posición para atacar a personas que no podían defenderse. Williams intentó intervenir, señor Mitchell, incluso si esas acusaciones fueran ciertas. No son acusaciones, le interrumpí. Son hechos documentados. Y hay más. Abrí la última carpeta de la presentación. Victoria emitió un sonido a medio camino entre un gemido y un suspiro cuando vio lo que había en la pantalla. Sus acuerdos de confidencialidad con las antiguas empleadas quedaron anulados cuando se estableció el patrón de comportamiento sistemático. Las 3 mujeres a las que silenció mediante intimidación legal rompieron sus acuerdos y proporcionaron testimonios completos. El Departamento de Trabajo del Estado está iniciando una investigación criminal. El Consejo de Administración de Pinnacle está votando su destitución inmediata en este mismo momento. Victoria finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro desesperado. ¿Qué quieres? Justicia, respondí simplemente. Pasaste años utilizando estructuras corporativas para silenciar a las víctimas y proteger tu capacidad de seguir causando daño. Ahora esas mismas estructuras se están utilizando para garantizar que nunca más tengas autoridad sobre personas vulnerables. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Marcus. La Junta ha votado. Destitución unánime. Se ha llamado a seguridad para que la acompañe fuera del edificio. Mostré el mensaje a Victoria y Williams. Victoria, tienes aproximadamente 15 minutos antes de que llegue la seguridad de Pinnacle para acompañarte fuera del edificio. Te recomiendo que aproveches ese tiempo para pensar cómo quieres responder a las preguntas de la prensa que te estará esperando a la salida. Williams tomaba notas frenéticamente, probablemente calculando estrategias para controlar los daños. Victoria estaba en silencio, en estado de shock, comprendiendo por fin que no había salida legal ni corporativa para escapar de las consecuencias de años de comportamiento depredador. Hay algo que aún no entiendes, dije, cerrando mi portátil.
Esto no se trata de una venganza personal por el despido de Amanda. Se trata de detener un patrón que ha continuado durante años porque nadie ha tenido los recursos o el valor para documentar completamente su alcance. Victoria se levantó lentamente, como si cada movimiento le exigiera un esfuerzo consciente. Las 17 mujeres a las que has perjudicado ahora tienen abogados. Abogados que trabajan pro bono porque creen que los patrones de abuso sistemático deben ser expuestos. El caso civil será público, completo y permanente. Cuando salieron de mi oficina, Victoria parecía haber envejecido una década en una hora. Williams estaba al teléfono, probablemente tratando de organizar estrategias de relaciones públicas para minimizar daños que ya eran irreversibles. Mi teléfono volvió a sonar. Era Amanda. Jordan, no puedo creer lo que está pasando. Jennifer me llamó llorando, diciendo que por fin puede contar la verdad. Toda la empresa está hablando de investigaciones y despidos. ¿Qué has hecho? Mientras le explicaba a Amanda cómo había convertido las mentiras de Victoria en pruebas que exponían todo su plan, sentí algo que no era satisfacción ni venganza. Era la tranquila claridad de haber utilizado mis habilidades profesionales para restablecer el equilibrio en un sistema que llevaba mucho tiempo corrompido. Victoria había apostado porque podía manipular e intimidar a la gente indefinidamente, protegida por estructuras corporativas y acuerdos legales. Descubrió que algunas personas tienen los recursos y la determinación suficientes para documentar patrones completos de mala conducta y exponerlos de una manera que ningún poder institucional puede contener. Pero mientras Amanda celebraba y las noticias se difundían por las redes sociales, yo sabía que la historia aún no había terminado. Victoria aún no había comprendido completamente el alcance real de las consecuencias a las que se enfrentaría. Y cuando eso sucediera, sus intentos por controlar los daños revelarían aspectos aún más siniestros de cómo había operado durante años. 6 meses después, estaba sentado en la sala del Tribunal Federal cuando el juez dictó la sentencia definitiva contra Victoria Blackwood. 3 años de prisión por conspiración para obstruir la justicia, más 5 años de libertad condicional. El martillo del juez resonó como un punto final a años de impunidad. Victoria había probado todas las estrategias de sus costosos abogados. Alegaron persecución, difamación, conspiración contra una ejecutiva de éxito. Pero 63 páginas de meticulosa documentación y los testimonios de 17 víctimas crearon un muro de pruebas que ninguna retórica pudo derribar. Amanda estaba sentada a mi lado, finalmente en paz después de meses de ansiedad. Pinnacle le había ofrecido un acuerdo sustancial y la devolución de su empleo con un ascenso. Ella rechazó ambos, prefiriendo el puesto de directora de ética corporativa en una startup que valoraba la integridad por encima de todo. Te has convertido en una persona diferente durante este proceso, me dijo Amanda mientras salíamos del tribunal. Más decidido, más centrado. Como si hubieras encontrado tu verdadero propósito. Tenía razón. Descubrí que mi especialidad en detectar vulnerabilidades digitales se traducía perfectamente en identificar la corrupción sistémica. En los últimos meses, 3 empresas me habían contratado específicamente para auditar sus culturas corporativas e identificar patrones de abuso de poder. Jennifer, la empleada a la que Victoria había coaccionado, me llamó la semana anterior. Jordan, quería que supieras que por fin he conseguido dormir toda la noche. Por primera vez en 2 años, no me despierto con miedo de ir a trabajar. Gracias por demostrar que personas como Victoria no son intocables. El impacto se extendió más allá de Pinnacle. El caso recibió cobertura nacional e inspiró cambios legislativos sobre el acoso moral corporativo. Otras 5 empresas implementaron políticas más estrictas después de ver las consecuencias legales a las que se enfrentó Victoria. Marcus siguió trabajando conmigo y amplió nuestros servicios para incluir investigaciones de conducta indebida corporativa. Desarrollamos un protocolo que otras víctimas de acoso sistemático podían utilizar para documentar adecuadamente sus casos. Hace 3 semanas, Victoria intentó ponerse en contacto conmigo desde la cárcel. Una carta manuscrita pidiendo perdón, alegando que finalmente entendía el daño que había causado. No respondí. Algunas personas merecen segundas oportunidades. Otras necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias permanentes. La lección más valiosa que aprendí no fue sobre la venganza o la justicia, sino sobre la importancia de usar nuestras habilidades para proteger a los vulnerables. Victoria operó durante años porque la gente tenía miedo de enfrentarse a ella o no tenía los recursos para documentar adecuadamente su comportamiento. Ahora, cuando recibo llamadas de cónyuges preocupados o empleados intimidados, sé exactamente cómo convertir las sospechas en pruebas irrefutables. Cómo convertir el miedo en acción estratégica.
Como garantizar que los depredadores corporativos enfrenten consecuencias reales en lugar de simplemente cambiar de empresa. Amanda y yo nos mudamos a una nueva casa el otoño pasado. Sin recuerdos de mentiras o traiciones, solo un espacio limpio para construir algo honesto. Plantamos un jardín juntos, una metáfora no muy sutil sobre cultivar cosas buenas en un suelo que antes era tóxico. En el cajón de mi escritorio guardo una foto de la primera reunión de nuestro grupo de apoyo para víctimas de acoso corporativo. 17 mujeres que se negaron a permanecer en silencio, transformando experiencias traumáticas en un cambio sistémico. Victoria pensó que podía manipular mi matrimonio con una llamada mentirosa a las 3 de la madrugada. En cambio, desencadenó una investigación que sacó a la luz años de comportamiento depredador e inspiró reformas que protegerán a innumerables empleados en el futuro. Si esta historia de cómo un intento de manipulación se convirtió en justicia plena te ha inspirado, suscríbete al canal para conocer más historias reales de personas que se negaron a aceptar la injusticia y transformaron la adversidad en un cambio positivo. La última vez que supe de Victoria, estaba trabajando en la biblioteca de la prisión, organizando libros de derecho para otros reclusos. Quizás por fin esté aprendiendo sobre la verdadera justicia. ¿Y yo? Estoy ayudando a escribir nuevos capítulos de esta historia, una investigación tras otra.